¿Qué tal? Muy buenas noches. El debate que ha puesto sobre la mesa Vox y también Junts sobre el burka no es nuevo. Vuelve periódicamente al centro de la conversación pública. No es una discusión sencilla ni admite respuestas rápidas. En ella confluyen derechos fundamentales, convicciones religiosas, igualdad de género, identidad cultural y también el papel del Estado en sociedades democráticas y también plurales. El burka es utilizado por una minoría de mujeres musulmanas. No es una obligación religiosa unánime dentro del Islam, ni mucho menos una práctica mayoritaria. Países, por ejemplo, como Afganistán, lo han impuesto en determinados periodos bajo regímenes como el de los talibanes, mientras que en otros países de mayoría musulmana no lo exigen. En Europa, estados como Francia, Bélgica o Austria han aprobado leyes que prohíben el uso del velo integral en espacios públicos alegando razones de seguridad, convivencia e igualdad. Quienes defienden la prohibición sostienen que el burka simboliza la subordinación de la mujer y es incompatible con los valores democráticos de igualdad. En el extremo opuesto, consideran que prohibir el burka vulnera la libertad religiosa y la autonomía personal. En medio del debate se sitúan quienes reclaman matices, es decir, distinguen entre el burka y otras prendas como el hijab, que solo cubre el cabello y que usan millones de mujeres en todo el mundo sin que ello implique necesariamente la falta de autonomía. Recientemente en Logroño, la justicia daba la razón a una estudiante del Instituto Sagasta a la que se le prohibía llevar el velo islámico. El juzgado concluía que la decisión del centro vulneraba el derecho a la libertad religiosa y concedía una indemnización de 2.000 euros a esta adolescente por daños morales. Después de 3 días quitándomelo, dije de que no te lo puedes permitir, como que me sentía muy humillante, una falta de respeto hacia mí. Niégate a quitarte el velo porque es una parte tuya y es tu libertad religiosa, es tu derecho. Mira, yo básicamente digo una cosa, tipo, nunca ha pasado esto antes. ¿Por qué ahora estamos en el siglo XXI? ¿Dónde estáis viviendo, por favor? Es que esto ya es una discriminación. ¿Por qué vamos hacia atrás si hemos avanzado tanto? ¿Y ahora dónde están los derechos de las mujeres? ¿Ahora dónde están? Bueno, pues hoy en la mesa de debate con los parlamentarios hablaremos de este asunto y también sobre otro asunto, la huelga de médicos. Los sindicatos de los facultativos iniciaban esta semana un calendario de huelga en toda España. Es una semana, será una semana al mes hasta el próximo mes de junio. Fuentes de sanidad rechazan un estatuto exclusivo para médicos porque dicen que genera desigualdades y debilita la cohesión del sistema y además sostienen que su singularidad ya está recogida en el nuevo texto. No piensan así los médicos, que aseguran que mantendrán esta presión sobre el Ministerio hasta lograr un estatuto propio que defienden con el objetivo de poder llevar a cabo una atención asistencial de calidad. Es verdad que pedimos cosas para nosotros, para los médicos como trabajadores y como parte de familias que somos, pero también somos pacientes y ellos tienen que saber que gran parte de esto lo hacemos porque estamos viendo peligrar la seguridad del paciente. Estamos haciendo una medicina de prisas, no estamos haciendo una medicina preventiva. Estamos física y emocionalmente agotados, está habiendo más bajas médicas y todo esto repercute al final en el paciente, que es lo que a nosotros nos preocupa. Bueno, pues de este y otros asuntos hablamos en la tertulia, serán los próximos minutos. Hoy tendremos como portavoces a Cristina Maiso por el Partido Popular, estará también Sara Orradre por el Partido Socialista, por Vox estará con nosotros Héctor Alacid y Enar Moreno estará con nosotros por Podemos Izquierda Unida. Como siempre, no se vayan, unos minutos regresamos aquí con la tertulia. Bueno, vamos a empezar ya la tertulia. Vamos a saludar a Cristina Maiso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Enar Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar con un debate que está sobre la mesa. Hay que decir que no es un debate nuevo, pero sí que ha planteado estos días Vox. Junts ayer evitaba sumarse a Vox y el Partido Popular y registraba una iniciativa propia para prohibir el burka y el niqab. Invisibiliza a la mujer, dice, y la convierte en una presencia negada y condicionada. El Partido Socialista se opone frontalmente a esta proposición presentada por Vox, tachándola de racista, pero se mostraba dispuesto a estudiar y a debatir la de Junts porque asegura que el uso del burka no les gusta. Y Sumar cree que Vox lo único que hace es buscar un marco de odio y unas medidas que son multar a las mujeres o echarlas de España. Después de 3 días quitándomelo, dije de que no te lo puedes permitir, como que me sentía muy humillante, una falta de respeto hacia mí. Niégate a quitarte el velo porque es una parte tuya y es tu libertad religiosa, es tu derecho. Yo básicamente digo una cosa, tipo, nunca ha pasado esto antes. ¿Por qué ahora estamos en el siglo XXI? ¿Dónde estáis viviendo, por favor? Es que esto ya es una discriminación. ¿Por qué vamos hacia atrás si hemos avanzado tanto? ¿Y ahora dónde están los derechos de las mujeres? ¿Ahora dónde están? Bueno, Enar, quería comenzar a hablar. Estábamos escuchando el testimonio de esta joven estudiante en el Instituto Sagasta y lo recordábamos en la cabecera que se había llevado a cabo por parte de Enar, ¿no? Abogada de esta joven, y que el resultado es que puede regresar a las aulas, y ella estaba comentando cómo se sentía. Sí, efectivamente. Yo creo que decía, bueno, ¿por qué se habla de esto? Porque, bueno, lo primero es situar, ¿no? Estamos hablando de lo que se reclamaba es un hijab, que es simplemente, bueno, pues un pañuelo sobre la cabeza que tantas personas han llevado en nuestro país a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, ¿no? Por distintas razones, por estética, por moda, y en este caso, bueno, pues por cuestión religiosa, ¿no? En ese sentido hay que distinguirlo del otro aspecto, pero me está muy bien traído que se hable de todo a la vez, porque también con ocasión de la reivindicación de esta chica, bueno, pues también Vox ha traído a 2 dirigentes nacionales para oponerse a que llevara el hijab. Si es que da igual, si lo que les importa no es otra cosa que criminalizar a las mujeres islámicas, y en ese sentido, bueno, pues intentar, bueno, como se ve evidentemente, intentar generar un problema donde no lo hay, practicar el odio y el enfrentamiento entre vecinos, entre compañeros estudiantes, etc. Lo primero que hay que señalar, bueno, escuchábamos ayer, ¿no? Con respecto a esta proposición de ley que a mí me resulta, pues horrorosa por lo discriminatoria, porque constituye incluso delito de odio, y sobre todo una cuestión de que yo creo que nadie en esta mesa defendemos que las mujeres estén obligadas, obviamente, a llevar el hijab, ni el hijab, pero mucho menos el burka o el niqab, ¿no? El niqab es lo que cubre todo menos los ojos, ¿verdad? Y el burka es que además llevan una máscara que no tan siquiera se identifica los ojos. Pero le decía una concejala de Gijón, una compañera nuestra de Gijón, que les venía a decir que, bueno, pues que nunca había visto una persona con burka. Yo tampoco, no he visto nunca en Logroño ni en España una mujer con burka. No quiere decir que no existan. Quiere decir que no salen de casa, porque ese es el problema. Realmente estamos hablando de mujeres que están siendo discriminadas, coaccionadas. No hace falta una ley para eso, o sea, el delito de coacciones existe en nuestro Código Penal desde hace mucho tiempo, al que obliga, y se penaliza al que obliga a esas mujeres a llevar lo que sea, a llevar cualquiera de las cosas, ¿no? Y aquí lo que se hace es una ley que criminaliza a la víctima. Es que no tiene ningún sentido que se pretendan erigir en defensores de las mujeres, y lo que hacen es condenar a la mujer que es obligada a llevar un burka a la expulsión del país, o si es española, a multas de hasta 30.000 euros, ¿no? Entonces, yo no he visto ningún delito en el que sea la víctima quien tenga que tener la pena, ¿no? Porque estamos hablando, pues eso, de que yo creo que todos coincidiremos aquí, que a nadie nos gusta que se le obligue a nada. Imaginémonos que un delito, bueno, relacionado, ¿no? Pues el delito de ablación, ¿no? Por ejemplo. Y a la niña o a la mujer a la que le han practicado una ablación la condenamos, no sabemos a qué, a volver al país donde va a estar condenada a no estudiar, a no
¿sabes? A no salir de casa, es que esto es lo que no tiene ningún sentido. Una norma que criminaliza a las víctimas en lugar de los delincuentes, pues es una norma que vulnera cualquier derecho fundamental. En este sentido, además, y en lo político, que también hay que hablar de lo político, porque es evidente que es una norma, y en lo político también, esto es una cuestión de qué es lo que buscamos. Yo lo que busco es que esas mujeres que de verdad están siendo obligadas a portar el niqab o a portar el burka, pues se puedan emancipar. Y la manera de que se emancipen y que puedan realmente liberarse de esa obligación, entre comillas, porque no es una obligación legal, es precisamente no aislarlas. Y la consecuencia de esta ley, que no tiene ninguna eficacia práctica, no es otra que volver a penalizarlas, encerrándolas en casa, evitando, bueno, pues como planteaban ellos, que si están obligadas a llevar el hijab puedan acudir a los centros educativos. Es que será la educación precisamente lo que las haga, bueno, pues tener los elementos necesarios para defender su libertad. Por lo tanto, yo le pediría a Vox y al Partido Popular en este caso que dejen de erigirse en defensores de las mujeres, que las mujeres, muchas de ellas musulmanas, han demostrado en muchas ocasiones que saben defenderse solitas y desde luego no necesitan tutelajes y mucho menos ser criminalizadas precisamente en su condición de víctimas. Sí, buenas noches. Yo creo que ha confundido usted muchos términos, señora Moreno. Entre otras cosas, estamos hablando del burka y el niqab. No hablamos de velos ni de hijab, que era el caso que... Pero trajeron ustedes a dos para lo mismo, ¿no? Si es lo mismo. Si deja hablar. Bueno, pero trajeron a dos dirigentes nacionales en contra del hijab. Claro, y estábamos a favor del reglamento del centro. Y en contra de que pudiera llevarlo, yo correcto. voy a hablar y luego le a eso le he contestado. Entonces, no confunda usted los términos. Y además es muy curioso que sean dos mujeres, en este caso, autoproclamadas, progresistas, ¿no?, que tanto les gusta. Feministas nos llamamos. Y progresistas no son entonces, bien, son feministas, me parece muy bien. No, entiendo que las cuatro mujeres que hay aquí son feministas, pero ustedes en este caso lo último que están haciendo es defender a la mujer y defender esta cárcel de tela, esta cárcel de velo que llevan encima. Y es que ustedes quieren sustituir la cárcel por favor, de velo ya le vale. La cárcel de piedra. Joder, es que yo le dejo hablar a usted. Encerrarlas, venga. Encerradas viven diariamente encerradas en sus hogares y cuando salen a la calle viven encerradas bajo un velo. Y sí, y en Logroño hay muchas mujeres así, se pasean. Usted no las habrá visto porque no querrá verlas o porque lo ha omitido o no quiere decirlo. Y esto es una realidad que existe en nuestra ciudad, en Logroño, y cada día más. Y lo que se está utilizando, lo que está tratando esta proposición es de no permitir en espacios públicos. Si usted... ¿Se impone pena a quien lo lleve o no? Madre mía, por favor, ¿me deja hablar? ¿Se imponen penas a las víctimas o no? Mire, usted, además es consciente, si usted va ahora mismo a renovarse su carnet de identidad o su pasaporte, a que no le van a permitir eso. No le van a permitir ni tener ni una horquillita, ni una diadema, ni nada. Se le tiene que ver la cara perfectamente. Casi en algunos casos ni gafas le van a permitir. Al señor Ratten ni el flequillo le van a dejar. Y es una realidad. Y lo que queremos nosotros es proteger y tratar de impedir esta cultura, porque esto no hace más que menospreciar y desprestigiar a las mujeres, que es lo que ustedes no entienden, no quieren entender. Y ustedes poco o flaco favor hacen no entendiendo esto. Y esto no tiene nada que ver con el reglamento del Instituto Sagasta, que usted se ha defendido. Usted, bueno, pues ya está. Ahí había un reglamento que no tiene nada que ver con esto. Y nosotros... Claro que han venido dirigentes nacionales, para muchas cosas vienen, señora Moreno, como de su partido. Para criminalizar. No vienen a criminalizar para la nada. islamofobia vienen muy a menudo, sí señor. No, está muy equivocado, muy equivocado. Así es. Y además me llama la atención que dicen, no somos progresistas. Claro que no son progresistas, no, para nada. Esto es un retroceso que además va en perjuicio de la mujer. Y quien no quiera entenderlo, es que no tiene más miras allí que su ideología política. ¿Le impone penas a la mujer o no? ¿Le impone penas su proposición de ley? ¿Le impone penas a la mujer, sí o no? Está muy claro, se prohíbe, y ya lo que tiene que hacer, a mí me prohíben ir a más de 120 kilómetros por hora. Si no cumplo eso, tengo una multa. Pues aquí hay una ley. ¿Está permitido? Pues no. Pues quien incumpla, pues tendrá que acatarse a las consecuencias. Y esa es la realidad. Vaya usted ahora. Vaya usted ahora. La protegen mandándola a Pakistán, le pregunto. Vaya usted ahora a la policía y póngase ese trapo que le cubra el cuerpo entero, invierno o verano, a ver si le dejan hacerse una fotografía. Ya va a saber lo que le dicen a usted. Pero no me echan de la comisaría. Le voy a decir una cosa. Me echan del país. ¿Sabes quién fueron los euros. Primeros partidos políticos en España que presentaron quejas y se opusieron a esto? Fueron partidos socialistas, nacionalistas, independentistas en Cataluña. No vengan ahora a cambiar el tono y a cambiar el sentido de su discurso. Ni soy independentista ni soy socialista. Como
defiende el apoyo del Partido Popular? Yo lo que creo que es que hay que abrir un debate sosegado, un debate tranquilo en España sobre esta cuestión y seguir la línea que han trazado ya las democracias europeas, como puede ser Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suiza, que ya han limitado el uso del burka y del niqab. De eso es de lo que estamos hablando y a lo que nos tenemos que constreñir, porque incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia que estableció toda esta cuestión, decía que se podía limitar siempre y cuando estuviera en una ley y tuviera un interés legítimo y criterios objetivos y razonables. Por tanto, yo creo que sí que es hora como digo, de abrir ese debate, porque aquí de lo que estamos hablando no es de una imposición religiosa o de algo que tenga que ver con la libertad religiosa, porque el Corán a ese respecto no dice nada de estas vestimentas, sino que estamos hablando de cómo estas vestimentas, y lo hemos visto ahora mismo en el vídeo que nos acompaña, invisibilizan a la mujer. Cómo estas vestimentas denigran y hacen que las mujeres no existan en una sociedad democrática como es la nuestra. Por tanto, yo creo que si queremos seguir manteniendo todos esos principios, esos valores que tiene nuestra sociedad, estas vestimentas yo creo que no caben, por la libertad de esas mujeres, por la independencia y, como te digo, por su dignidad. Por tanto, yo creo que aquí hay un falso dilema. No hablamos de todo lo que tiene que ver con temas religiosos, porque insisto, es que el Corán no dice eso, sino de respetar unos principios y unos valores que van a ir en pro de la igualdad. Y por eso me sorprende que tanto mis compañeras, la señora Moreno y entiendo que la señora Orradre, aunque me adelanto, igual me sorprende, pues no estén a favor de esto, ¿no? De abrir ese debate, pero sosegado, teniendo en cuenta de que lo que estamos hablando es de que estas mujeres que están en nuestra sociedad, que están obligadas a llevar esa vestimenta y que están en sus casas, como ha dicho usted, señora Moreno, que están en sus casas obligadas a no salir, pues que tengan esa posibilidad de quitarse esa vestimenta y, por tanto, de tener la libertad y la igualdad que todos deseamos en nuestra sociedad. En Pakistán, mandándolas a Pakistán, van a tener mucha libertad de quitarse el hombre. Señora Maiso, aquí el debate no es si el hijab y el niqab o el burka son admisibles, sino cuáles son los mecanismos para conseguir que no se les siga obligando a portarlas si no quieren, que no quieren. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes están haciendo, apoyando una ley que lo que hace es imponer sanciones a las víctimas, es precisamente lo contrario. Yo le he abierto el debate a no solamente esa proposición de ley que ya ayer no se tomó en consideración y por tanto ya no va a tramitarse, sino que de lo que estamos hablando es de si se debe prohibir el uso de esas vestimentas que, insisto, que por ejemplo en Afganistán las impusieron los talibanes, como es el burka y el niqab. De eso es lo que se está hablando. De si estamos de acuerdo en que esas vestimentas se prohíban en pro de la seguridad y en pro de la libertad de esas mujeres que están aquí y que son españolas o son españolas, pero como si lo fueran, y que por tanto están en esta sociedad democrática y en este Estado de Derecho. En ese debate lo podemos abrir todas las veces que lo consideren. De hecho, creo que hay un debate muy interesante a ese respecto, pero siempre que asumamos una cosa, que nunca pueden pagar las consecuencias de ser obligadas las propias víctimas, porque nunca son las víctimas a las que debemos penalizar o doblemente criminalizar y coaccionar. Y eso es lo que viene contemplado en la proposición de ley que traía Vox y que el Partido Popular apoyó. Por lo tanto, no hablemos de debate, porque si se quiere tener ese debate, téngase. Pero desde luego lo que no tiene ni pies ni cabeza es aprobar una ley que la única finalidad que tiene es volver a revictimizar a la víctima que está siendo obligada. Es una interpretación muy simple la suya. No, muy simple no. Es una interpretación muy simple. La consecuencia de llevar... Va acorde con una segunda ronda, sí. Perdón. Digo, perdona, porque es que como... Igual el que no ha leído la ley eres tú. Estoy segura de que podremos intervenir en una segunda ronda sobre este tema, porque claro, el problema de que en este caso que yo intervengo en la última, tengo arrastro varios apuntes que me gustaría hacer a otras cosas que han comentado nuestros compañeros. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Señora Laziz, en defensa de mi flequillo, que efectivamente se me viene continuamente a la cara, tengo que decirle que tiene vida propia, pero aparezco con él, si no recuerdo mal, en la última renovación del DNI, y no es el ejemplo más apropiado en este caso, pero bueno, bromas aparte. No es muy apropiado, es que está prohibido. Dos bromas aparte. Está prohibido. Bueno, el flequillo no. Está prohibido. Señor, se lo aseguro. Sí, te lo tienes que retirar. Te lo tienes que retirar. Insisto, lo tienes que retirar lo máximo posible. Sí. Ya que esté prohibido, se te tiene que ver bien la cara. No se puede ver el flequillo. Y no te mandan al faro. En mi caso
caso, teniendo el flequillo que tengo, ya le digo yo que no he tenido problema, aunque es verdad que me he esmerado en que se me viera bien la cara. Bromas aparte, usted ha dicho un par de cosas que me gustaría puntualizar. La primera, a raíz del caso del Instituto Sagasta, ha dicho, nosotros lo que planteábamos era el respeto a la norma del centro. No es cierto. Ustedes querían que el ejemplo que en ese momento partió del Instituto Sagasta cundiera para todos los centros y para todos los lugares públicos de La Rioja. Ahora no vengan diciendo que es que respetan ustedes las normas de los centros. Y alguna otra cosa ha dicho, no? Y ahora otra cosa ha comentado que ahora ya ni me acuerdo. Efectivamente, no se trata, como ha dicho la señora Moreno, de una proposición de ley, la que ustedes han traído, con la que pretendan partir de un supuesto derecho a la libertad de la mujer oprimida. Miren, a ustedes la mujer oprimida no les importa absolutamente nada. De hecho, no hay más que ver el fondo de su proposición no de ley, que es racista, es excluyente, es discriminatorio y es punitivo, como se ha dicho aquí, que es fundamentalmente lo que es. Si se tratara verdaderamente de un interés por el derecho y las libertades de las mujeres, en teoría oprimidas, pues ustedes lo manifestarían también en otras de sus actitudes o en sus acciones políticas, por ejemplo, pues apoyando la legislación vigente en materia de violencia de género, por ejemplo, apoyando y respaldando los minutos de silencio que se hacen en honor a las mujeres maltratadas, no negando la violencia machista y otras muchas cosas que ustedes no hacen y de las que además les vemos manifestación continuamente. Por lo tanto, es hipócrita decir que ustedes a través de esta iniciativa lo que pretenden es eso, porque no es verdad. Si de verdad fuera eso, sería un objetivo loable, sería un objetivo interesante y, como ha dicho la señora Maiso, podría partirse de un debate sosegado. La señora Maiso, por su parte, habla de que merece la pena un debate sosegado, estoy de acuerdo con eso, y además ponía de referencia a algunos otros países donde ya se ha legislado en la materia, como por ejemplo Francia, Bélgica o Austria, si no recuerdo mal, Dinamarca. Sí, pero claro, la señora Maiso lo hace porque tiene que justificar su apoyo a esta proposición de ley. Mire, señora Maiso, precisamente partiendo de experiencias de estos países donde está legislado, como es el caso de Francia, encontraríamos enormes motivos para tratar de no pensar en la necesidad de legislar en este sentido, porque también en estos países este tipo de legislación pues despierta situaciones o provoca situaciones también de exclusión, de discriminación, y ese es un análisis que efectivamente hay que hacer. Luego, no me vale la referencia a otros países europeos que ya han legislado en esta materia. Usted, otra de las cosas que ha dicho, que habrá recordado, señora Cid, es que es un problema cada vez mayor. Yo creo que ese es un debate estéril. No es cierto que cada vez veamos más niqab o más burkas en La Rioja. Entonces yo me he cruzado, si no ven más es que ven, vaya. Yo me he cruzado con mujeres con un burka, pero ¿cuántas veces? Yo creo que las personas que nos están escuchando, yo en Logroño sí he visto personas, pero bueno, es una cosa absolutamente extraordinaria. Sí. Es una cosa absolutamente extraordinaria. No pretenda usted vender ahora mismo, señora Lacid, que parece ser un problema habitual, un problema creciente y un problema mayoritario. Mire, termino ya con esto. Nosotros, desde el Partido Socialista, lo que no vamos a respaldar es un discurso absolutamente paternalista, cuando de lo que se trata fundamentalmente es de defender los derechos y las libertades de las mujeres. El Partido Socialista tiene una historia de acción política y en materia legislativa de apoyo a las mujeres en sus derechos y en sus libertades, que creo que no merece la pena recordar aquí, porque ahí está la historia que nos respalda. Tenemos un enorme respeto también por la libertad religiosa, también por la libertad de la religión musulmana, que representa casi 2,5 millones de personas en nuestro país, y nosotros, el Partido Socialista, siempre ha luchado en contra de todo aquello que suponga opresión para la mujer, ya sea desde el punto de vista de símbolos religiosos, de vestimentas o de cualquier otra cosa. Ahora bien, este debate nos parece estéril, nos parece interesado, y en el caso de Vox tenemos claro por qué es, porque quieren segregar, porque quieren señalar y porque ese es su objetivo, el del discurso del odio y el daño permanente a la convivencia. En relación con el Partido Popular, pues lo único que hace es seguidismo de Vox en esto y en tantas otras cosas, porque ve que se queda atrás y tiene que monopolizar o tiene que abanderar el discurso del que cree que puede obtener caladero de votos en las elecciones en ciernes que tenemos por delante. Eso es lo que creo. Un segundo, antes de que tome la palabra, vamos a escuchar qué se dijo ayer en el Congreso después de que se echara abajo ese proyecto de ley. Es que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Es que cuando conculca derechos como la integridad y la dignidad de la mujer, tampoco se puede. Hoy no debatimos sobre una religión, debatimos sobre un principio moral que define quiénes somos como nación.
El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir y a estar delante de los nuestros. Todo atuendo destinado a ocultar la identidad de las mujeres por el simple hecho de serlo parte de lógicas machistas, y esto incluye al niqab y el burka. Como es obvio, esto es rechazable para quienes consideramos la igualdad entre hombres y mujeres como un pilar básico de nuestra convivencia. Sin embargo, les advierto que de esta premisa no abre la puerta a su racismo, a la xenofobia ni al supremacismo que plantean ustedes hoy aquí. Esta inmigración masiva proviene de países en su mayoría que son islámicos, que nos traen una manera de vivir completamente incompatible con la nuestra, y no solo con la de los españoles, sino con la de otros europeos. Debatimos la prohibición del uso en los espacios públicos de los velos integrales conocidos como niqab y como burka. El burka, una mazmorra textil i mòbil. La posició de Junts és molt clara. Ni burka ni Vox. Ni vel integral ni l'extrema dreta. Héctor y luego ya Cristina. La posición de Junts es muy entendible, ya les han pasado, no es problema. Si quiere la señora Orradri, un día le explico yo la historia del Partido Socialista. No venga a darse... No, explique lo de Vox, que es lamentable. Yo se la puedo explicar muy bien. Ha dicho un dato que puede explicarlo todo. Ha dicho un dato que es cierto, ¿no? Hay casi 2,5 millones, eso representa un 5% de la población. Traspoleo a La Rioja, y ese 5% de la población, que incluso en La Rioja es mayor, superior. Y sí hay, La Rioja, ha dicho usted que había visto, pero que no ve más, pues que hay casos, y como se dan casos, pues una realidad latente en nuestra comunidad. Tampoco me llama la atención que a usted no le sirve el ejemplo de Francia. Ni de ninguna otra parte. No le sirve el ejemplo de Francia, pues no. Ya vendrá usted a explicar qué le sirven a ustedes, porque si usted se da la vuelta y ve esa imagen, eso es deplorable, esa es una realidad presente en Europa. Esta invasión silenciosa que hay, eso es una realidad. Eso es lo que les y el problema es que no es una cuestión, lo ha explicado la señora Maiso antes, no es una cuestión religiosa, una cuestión cultural. Y como es una cuestión cultural, tenemos que acabar con eso, con esas cárceles textiles, como ha dicho la diputada de Vox, y hay que acabar con ello. Y por cierto, entiéndanlo ustedes, que es en espacios públicos, que no se está pidiendo la prohibición de estas personas en ningún otro sitio. En espacios públicos no puede ir una persona. De hecho, entre usted con un pasamontañas en un espacio público, que no se lo van a permitir. Como los de Núcleo Nacional, que van con pasamontañas por todas partes. Como si quieren sus cachorros como de si Núcleo Nacional. Un sombrero mexicano. Y ellos van con pasamontañas. Como les dé la gana pueden ir. No he visto que detengan a ninguno por ir con... Espacios públicos, en la calle, en los bares pueden estar. No, ni en los bares tampoco. Es que una cafetería, un bar... Es que no se ha leído la ley. Es que no se ha leído la ley. Usted no sabe que un bar, usted jurista no sabe que un bar es un espacio público, ¿no? Bueno. El que no se ha leído la ley es usted, sí. Ya se lo digo. Que yo no tengo que justificar ni no justificar nada, como decía la señora Orradre. Yo lo que vuelvo a reclamar es que ese tipo de vestimentas, y insisto, que estamos hablando de un burka, que todos lo tenemos en la cabeza como un niqab, son vestimentas que se obliga a las mujeres a ponérselas, y por tanto ya se está vulnerando su libertad y su dignidad y su integridad. Y aunque solo hubiera una en toda España, eso no significa que no tendríamos que legislar para que no estén obligadas a esas cuestiones. Delito de coacciones como jurista ya lo recoge. Legislamos en otras materias. Insisto, estamos en una sociedad democrática, estamos en una sociedad en la que tiene unos valores y en la que nos ha costado mucho y nos sigue costando mucho conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y no hace falta más que ver los datos de las últimas víctimas mortales en materia de violencia de género. Por tanto, yo creo que a todas luces me parece poco justificable el posicionamiento que han tenido tanto Partido Socialista como Izquierda Unida en este caso. Porque además la propuesta de ayer era una toma en consideración, es decir, que a partir de ahí la proposición de ley orgánica se podía enmendar, no enmendar, cambiar, no, bueno, ya no ha salido, pero eso es lo de menos, si me lo permiten decir así. Abramos ese debate. No podemos permitir que estas mujeres en nuestra tierra estén como estamos viendo en las imágenes. A mí me parece a todas luces que es algo deleznable. Por tanto, yo creo que libertad de culto, por supuesto, libertad religiosa, respeto totalmente, está en nuestra Constitución, pero
respeto a la integridad y a la igualdad de las mujeres. Y señora Orradre, tampoco saqué mucho pecho en el tema de la protección de las mujeres después de la ley del sí es sí y después de los problemas que ha habido con las pulseras antimaltrato. Pero no creo que sea el objeto de este debate. Bueno, obligar a una mujer o a una persona, da igual, a llevar un burka ya constituye delito en nuestro Código Penal, que es el delito de coacciones. La nueva proposición de ley que parece ser que el señor Aracid no se ha leído, no sabe pues usted, obliga, no sabe que un bar es un espacio público. Condena a los hombres que obliguen o a los hombres o a las personas, perdón, porque puede obligarte una mujer también, ¿no? A las personas que obliguen a otra a portar un burka a una pena de entre 1 año y 3 años de prisión. El delito de coacción es agravado en nuestro ordenamiento jurídico, condena de 1 año y medio a 3 años. Por lo tanto, es que están bajando la pena por abajo. Ven, es lo de menos. Pero la realidad es que lo que cambia esto es que criminaliza y penaliza a las víctimas, y es que condena a expulsar de nuestro país a los países donde son obligadas a llevar el burka, ¿no? Precisamente a las víctimas. Eso es lo que desde nuestro punto de vista es totalmente inasumible. Totalmente inasumible. No es verdad que pretendan proteger a las mujeres que son obligadas a llevar un burka, sino que lo que pretenden es que ellos no las vean. Y luego hablan, no, en los lugares públicos, y le ha contestado que en la calle sí lo pueden llevar. Hombre, no lo pueden llevar. La calle es un espacio público, incluso la ley contempla y distingue los lugares en los que no pueden llevarlo. Y son cualquier lugar público o cualquier lugar privado que tenga ámbito público. Es decir, cualquier bar, tienda, o sea, no puede salir de su casa, vaya. Ese es el resumen de leerse la ley. Lo que le pasa al señor Aracid es que seguramente pues, le han dado un argumentario y no ha mirado la ley, porque viene discutiendo cosas, y es evidente que un bar es un lugar privado con obligaciones públicas, porque la titularidad del bar es privada. Pasa que eso es de lo que estamos hablando. Es no de que nadie legitime aquí llevar ese tipo de prendas, sino de lo que estamos hablando es de lo que tenemos que hacer para que esas mujeres no se vean obligadas a llevar ese tipo de prendas. Y precisamente aislarlas en su casa, invisibilizarlas, es una doble victimización, es un proceso de victimización secundaria que no va a resolver el problema, sino más bien al contrario. A mí me ha tocado también defender a una persona pakistaní aquí en La Rioja que fue secuestrada por su propia familia en su domicilio. Y me comentaba una amiga, que fue la que lo denunció, ese hecho, que hay muchas más. ¿Qué resuelve? Que no puedan estar en los espacios públicos. Lo que tendremos que hacer es incidir y proteger realmente a esas mujeres. Yo le encuentro muchos símiles a la prostitución. Yo estoy a favor de la abolición de la prostitución, pero desde luego lo que no se puede hacer en ningún caso es condenar a las víctimas a ningún tipo de pena. Estamos todos en contra del uso del burka, no nos gusta, pero ¿cuál sería la solución? ¿Que fuesen ellas mismas las que denunciasen esa situación? Primero, digo, si no llegamos a un acuerdo... Denuncien esa situación y fundamentalmente darles todos los instrumentos para que accedan a esa libertad de la que lamentablemente, seguramente desde pequeñas, no han tenido. Quiero decir, la manera de que una mujer pueda realmente tomar la decisión de denunciar a su victimario no es otra que la educación, la socialización y tener una red de apoyo de la que encerrándolas en su casa nunca van a tener. Sara. Bueno, a ver, brevemente lo voy a intentar. En relación con varias de las cosas que se han vuelto a decir aquí, miren, lo que no podemos estar es aquí una vez más diciendo una cosa y la contraria, o siendo tan hipócritas como para ahora venirnos arriba en relación con la posible legislación y decir, oiga, como ha dicho la señora Maiso, es que con que una sola mujer estuviera en la necesidad de que se legislara en esta materia, cabría legislar. Bueno, pues la señora Maiso y su partido no debe pensar lo mismo de que dos personas del mismo sexo se quisieran unir, porque cuando tocó legislar, pues se recurrieron ante el Constitucional, ¿verdad? La unión de personas del mismo sexo, o votaron en contra del aborto, o votaron en contra del divorcio, pero bueno, eso a la señora Maiso no le importa, que una persona se quiera divorciar, eso no merece que se legisle, pero sí esto otro. Bueno, veríamos si legisla o no. En cualquiera de los casos, miren, los derechos fundamentales
no son concesiones, no son opinables, no son discutibles. Aparecen recogidos en la Constitución, en los artículos, si no recuerdo mal, 14, 16, 27 y por lo tanto ahí están, por lo tanto, insisto, como derechos fundamentales. Aparecen recogidos en la Constitución. Por otra parte, como ha dicho la señora Moreno, ya nuestra legislación, la legislación con la que contamos actualmente, la legislación española, dispone de instrumentos necesarios para legislar en esta materia y para dar una respuesta adecuada a estas mujeres o al hecho de que puedan verse coaccionadas por un uso inapropiado, ya sea de un velo, del velo integral, en definitiva para garantizar su seguridad, su libertad y sus derechos. Y en este sentido, pues lo que, claro, el límite habría que ver dónde está, porque decía también el señor Alacid, hay que ponerle fin a esto, a esta invasión, ve, esto es horrible, mire esa foto, es horrible, hay que poner fin a esto, empezamos poniendo fin a esto y luego ¿a qué ponemos comienzo, señora Alacid? A lo que ha propuesto su portavoz y concejala de Vox en el Ayuntamiento de Calahorra, a definir cuál es la ropa apropiada a usar en las piscinas municipales, que es lo que acaba de hacer, proponer definir la ropa de baño adecuada, no sé adecuada a quién, a ella, a sus gustos, a sus intereses, a sus necesidades, a su fondo de armario, no lo sé. Importamos bueno, esta cultura, empezamos por ahí se meten así al agua, y acabamos allí. Bueno, a ustedes les hace tanta gracia y les gusta tanto. Vale, pero ustedes eliminarán los burkinis a lo mejor y van a permitir que llevemos tanga o no, también hay que eliminarlo, no lo sé. Mire, yo creo que todo esto, francamente, como he dicho antes, es un debate absolutamente engañoso. El fondo es completamente otro. Si fuera el que realmente se está planteando aquí por parte de ¿Sabe que un hombre tiene prohibido meterse en camiseta a una piscina municipal? ¿No? Sería un objetivo loable. En ese sentido, yo lo que puedo decir para terminar, María, es que los socialistas seguiremos defendiendo lo que siempre hemos defendido a través de nuestros diferentes principios motores. La laicidad del Estado es uno de los principios que queremos defender y los derechos humanos. Cuando van a todas las procesiones, ¿verdad, señora Rodríguez? Más coeducación, más políticas de igualdad entre hombres y mujeres, menos discriminación, más pactos de Estado contra la violencia de género. Por cierto, mejor dotados económicamente y presupuestariamente, no como ocurre aquí en La Rioja. No sirve para nada, y más educación contra violencia de género, señora Alacid, y menos pines parentales. Que no sirve para nada, señor Radre, y a los datos me remito. Y pasamos al siguiente tema. Yo muy rápidamente. Que no nos va a dar tiempo a más. Vaya contradicción que tiene el Partido Socialista cuando tienen que irse a 1981 con la ley del divorcio. Sí, bueno. Yo creo que habría que hacer caso a la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que lo que establece es que para limitar el uso de esas vestimentas tiene que haber una ley con un fin legítimo y con unos criterios razonables y objetivos. Y eso se puede debatir y el partido que está ahora mismo en el gobierno podría impulsarlo si de verdad dice que defiende la igualdad y la dignidad de las mujeres. Yo seguiré diciendo que hay que prohibir el burka y el niqab porque debe prevalecer en nuestra sociedad que la libertad de todas las mujeres que tenemos en ella. Vamos con el siguiente tema. 176.000 médicos del Sistema Público de Salud están llamados a secundar paros desde este lunes y hasta este viernes. Lo van a hacer una semana al mes hasta el próximo mes de junio. Esta es la cuarta huelga médica en menos de un año y la primera huelga nacional unitaria para exigir un estatuto propio. Un paro que tendrá un impacto directo en los pacientes. Cada comunidad ha decidido sus servicios mínimos para estos días, una medida límite para mostrar su rechazo a la propuesta de reforma del Estatuto Marco que Sanidad firmó con los sindicatos generalistas el pasado mes de enero. Casi 1.000 médicos en La Rioja están llamados a huelga, una huelga con la que muestran su rechazo al acuerdo de un estatuto marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos. Exigen un texto propio que reconozca las singularidades de estos profesionales. Lo que exigimos, insisto, es un ámbito de negociación propio y directo de aquellas cuestiones que afectan exclusivamente al colectivo médico. Uno de los mayores escollos son las guardias de 24 horas. Entendemos que esto pone en riesgo nuestra salud y sobre todo la de los pacientes. No puedes tomar buenas decisiones si llevas 20 horas despierto y tienes que entrar a un quirófano. Otro, la imposibilidad de optar a una jubilación anticipada. ¿Por qué no es aplicable a los médicos? Porque los médicos empezamos a trabajar más tarde porque tenemos 11 años de formación, entonces no salen las sumas. Además, las horas de guardia en nuestra vida suponen entre 5 y 10 años más trabajados.
pero no computan para la jubilación. Una situación generada en parte por la falta de profesionales que a su vez está provocada por sus condiciones laborales. Me estás perpetuando un sistema de guardias y de jornadas interminables, puedes sacar todas las suposiciones que quieras, que nadie va a querer venir aquí. Con la sensación de que Ministerio y comunidades llevan años echando balones fuera. Aquí ninguna de las dos partes está libre de nada, lo que pasa es que efectivamente ponen el balón en el tejado del otro. Critican también los servicios mínimos impuestos que consideran abusivos. Imposible hablar de un buen seguimiento cuando prácticamente 300 médicos de La Rioja están obligados a ese servicio mínimo. Garantizando, eso sí, la asistencia más urgente. La población tiene que estar tranquila porque los servicios de urgencias, las cirugías no demorables y los pacientes oncológicos y diálisis van a tener un 100% de asistencia. Una huelga que se repetirá durante una semana todos los meses hasta junio. El viernes está previsto además que se concentren nuevamente en el Hospital San Pedro, pero en primer lugar un poco cómo está funcionando la huelga y cómo está afectando también a los pacientes, ¿qué se sabe? Yo por datos finales creo que no hay hasta el viernes que como bien habéis dicho hay una nueva jornada de huelga, pero sí que alrededor de tanto la primera jornada como la segunda ha habido un total de 125 médicos que han hecho huelga y ayer mismo se cerraban 7 quirófanos en Calahorra, creo, y otros 7 en Logroño y otros 3 en Calahorra, y que había afectado a 1.500 pacientes. Bueno, yo creo que esta huelga lo que prevalece es la falta, ¿no?, de diálogo y conversación que tiene que ver entre el Ministerio de Sanidad y en este caso los médicos, por cuanto lo que están pidiendo es mejores condiciones laborales establecidas en el Estatuto Marco que se está regulando a nivel nacional. Yo creo que desde aquí, y por esos 1.500 pacientes que se vieron afectados ayer y cercanos a los 1.500 también antes de ayer, habría que pedir, ¿no?, al Ministerio de Sanidad, a la ministra de Sanidad, que además es médico, y el sindicato de médicos decía que les sorprendía, ¿no?, que siendo médico como tenía tan poca sensibilidad con sus compañeros. Bueno, pues que se pongan a dialogar, que se pongan a negociar para que al final lleguen a un acuerdo que por un lado mejore las condiciones laborales, pero que por otro también pues no tenga repercusión en la sanidad de los riojanos. Los servicios mínimos se han establecido, yo creo que son correctos, aunque siempre, lógicamente, para las personas que promueven la huelga no les van a parecer proporcionados, pero yo creo que sí que son adecuados, sobre todo porque hay que poner un equilibrio fundamental, y el Gobierno de La Rioja así lo decía, entre, por un lado, insisto, el derecho a la huelga constitucionalmente establecido y normativamente hablando, y por otro lado el derecho a la salud que tienen los pacientes, de que por estas cuestiones no se les vean impedidos en tener que suspender una cita médica, una prueba diagnóstica o lo que sea. A partir de ahí, pues insisto, yo creo que la ministra tiene que ponerse a dialogar lo antes posible para que cuanto antes pues, se llegue a un acuerdo. Muchas de esas condiciones laborales que ellos piden tienen que ver con las comunidades autónomas. Ahora bien, tienen que ver siempre y cuando estemos bajo el marco de un estatuto que tiene que haber nacional, en el que nos diga a las comunidades autónomas dónde están los criterios básicos, y a partir de ahí que las comunidades autónomas puedan entrar en sus competencias. El problema que tenemos aquí es que no existe ese estatuto marco, es que no existen esos criterios básicos a partir de los cuales se pueden establecer. Y es por lo que están haciendo huelga, y es por lo que hicieron huelga el resto de profesionales sanitarios. Vaya a quedar más dura también, ¿eh? Bueno, sí, no. Sara. Yo la verdad es que escucho a Cristina y me sorprendo, ¿no? Porque me resulta chocante todo este apoyo a los médicos, y que no lo han tenido, ¿no?, con otras profesiones que realmente, bueno, tienen unas situaciones enormemente más complicadas, ¿no? Por ejemplo, empieza una movilización, una huelga precisamente el 6 de marzo, las trabajadoras de las residencias de personas mayores, que llevan con su convenio bloqueado desde hace una barbaridad de tiempo, a pesar de que la mayoría de ellas trabajan en residencias que son fruto de contratos con las administraciones públicas. Ahí no les he visto este apoyo
nunca, y es que, bueno, pues realmente lo que estamos hablando es de, bueno, yo creo que lo decía bien la profesional médica, es que se tiran la pelota unos a otros y, bueno, y ya está. Pero la realidad es que, mira, las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, competencias exclusivas, afectan a la mayoría de las demandas que tienen los profesionales de la medicina, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues si tan de acuerdo están, lo que tienen que hacer es organizar nuestro Servicio Riojano de Salud para atender precisamente esas demandas. No podemos decir otra cosa que no podemos tampoco compartir, ¿no? Es alguna de las demandas que tienen. La mayoría las compartimos y la mayoría están ya incorporadas en ese estatuto, en ese nuevo estatuto. No compartimos que tenga que haber un estatuto específico para la profesión médica frente al resto de profesiones. Entiendo que es lícito que ellos puedan reivindicar lo que consideren, pero nosotros entendemos que tiene que ser un estatuto que afecte a todas las categorías, porque afecta directamente al modelo de organización de nuestro sistema. Y en ese sentido, bueno, pues han asumido, y el Ministerio, y en concreto la ministra Mónica García, ha asumido la mayoría de las reivindicaciones, ha puesto fin, ese estatuto pone fin a las guardias de 24 horas, digo porque este es un mantra que escuchamos todo el rato, eso ya está incorporado en el estatuto, se garantizan los descansos reales, se baja la jornada máxima a 45 horas semanales, se reduce la temporalidad con OPE cada 2 años, se mejora la conciliación, se refuerza la carrera investigadora y se aseguran los concursos de movilidad abiertos en todo el sistema nacional de salud. La mayoría de las reivindicaciones. ¿Cuál es el problema? Las comunidades autónomas están intentando utilizar esto como arma política y no se ponen a hacer lo que a ellos les compete, que no es otra cosa que organizar nuestro sistema público de salud. Y en ese sentido también yo sí que hay un aspecto que no voy a compartir, ¿no? Porque oímos muchas veces, ¿a quién quiere que le atienda un profesional médico que ha estado 24 horas de guardia? Yo no. Pero yo tampoco quiero que me atienda un profesional médico que ha estado 8 horas en la pública, 8 horas en la privada y 8 horas en la pública, u 8 horas más en la privada. Y es que muchas de las reivindicaciones afectan a esa compatibilidad, son los únicos empleados públicos que tienen una compatibilidad totalmente flexible para trabajar en la pública y en la privada. Yo creo que hay que impulsar precisamente que los profesionales atiendan y trabajen exclusivamente en nuestro sistema público. Para eso hay que dignificar las condiciones y hay que garantizar los derechos laborales, que es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad. Y resulta curioso, ¿no?, que se diga que no se habla con ellos cuando todos dicen, has hablado de que era una movilización unitaria. No sé, ¿unitaria de quién? Porque es unitaria de los sindicatos médicos. Bueno, pero es que hay profesionales médicos en comisiones obreras, en CESIF, también hay profesionales de la medicina, ya, pero que te quiero decir que una convocatoria unitaria es una convocatoria que aglutina a todos los sindicatos del sector, no exclusivamente a unos sindicatos que tienen profesionales médicos. Sí, bueno, vamos a ver, porque aquí tenemos la memoria muy frágil. Vamos a ver, el Estatuto Marco lleva sin actualizar de manera íntegra desde el año 2003. Yo no he escuchado a la señora Maiso haber sido tan vehemente en la época en la que gobernaban ellos en España en relación con la necesidad de actualizar este estatuto. Es falso, como acaba de decir la señora también Maiso, que se trate que no haya habido contactos. Se han mantenido más de 60 reuniones desde el comienzo. La ministra de Sanidad y el propio gobierno presidido por Pedro Sánchez se han puesto a la tarea en esta materia, se han mantenido más de 60 reuniones con diferentes organizaciones sindicales y de hecho el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del ámbito de negociación alcanzaron un acuerdo para este nuevo estatuto en enero de este año, concretamente el 26 de enero, ¿no? Y tras ese acuerdo ahora lo que toca es que sea ratificado en una primera vuelta por el Consejo de Ministros para que ahí, digamos, se puede autorizar o se dé vía libre al inicio formal de su tramitación. Por lo tanto, no es cierto que no se haya hablado, no es cierto que no se esté trabajando en responder a las demandas de los sanitarios. Claro que está muy bien, como dice la señora Moreno, que el Partido Popular haga uso de esta movilización o de esta demanda, que como digo es histórica, no es nueva, es histórica, para tratar de ocultar su negligente gestión en materia sanitaria regional, ¿no? Como que ahora vaya a tener la culpa de esto, por ejemplo, pues el hecho de que se hayan duplicado la lista de espera de especialistas en nuestra región, en algunas especialidades como oftalmología, de forma incluso muchísimo más escandalosa que en el resto de especialidades, o por ejemplo, pues que sigamos destinando dinero público a la sanidad privada para externalizar servicios y que ahora estemos operando menos que nunca en nuestra región, por no hablar de la atención primaria, que tenemos hoy en día 18 médicos menos de atención primaria que en el año 2018, y por favor, hoy mismo he intentado yo coger cita en mi centro de salud en Alfaro, por favor, he intentado cogerla hoy y me la daban para el 5
de marzo. Eso les pues preocupa pronto. a los ciudadanos. Y que en Alfaro, también en mi centro de salud de referencia, ahora no vayamos a tener pediatras, por no hablar de cómo haya que mirar al hospital de Calahorra, que todos conocemos la situación en la que se encuentra. Dicho esto, por terminar muy rápidamente, desde el Partido Socialista tenemos clarísimo, y desde el Gobierno de España también, que es ineludible la negociación de un nuevo estatuto para los médicos sin fragmentaciones y para todos y todas las profesionales sanitarios. Pero por favor, hablemos con seriedad. Pero usted es consciente que hay comunidades y autonomías de su signo político que se han enfrentado, ¿no? O sea, es que habla del Partido Popular, si es mentira. Yo estoy en la mía. No, sé sí, dónde no, está yo digo, es que hablan que el Partido Socialista se ha puesto, es mentira. Yo estoy en La Se ha puesto, es Rioja y le mentira, acabo de mira. dar un ejemplo clave Mira, yo- de mi propio centro de salud. Señora Cid, perdón. Venga, nos quedan muy pocos minutos. Sí, pero que hablen las mujeres, no pasa nada. Mire, siguiendo con la serie que tenemos, esta habitual, estos últimos meses, pues la situación del ferrocarril, situación de carretera, situación de la cesta a la compra, situaciones de todo tipo, la vivienda, no sé, ahora llega la sanidad, una sanidad que está en la UCI, está, nunca mejor dicho, ¿no? El Gobierno de España y en manos de su ministra se han empeñado en enfrentar a todo el mundo. Esto es muy sencillo, esto es hablar con los médicos. Yo entiendo que han hablado ustedes con los médicos y con los sindicatos, como ha dicho bien la señora Moreno. Por cierto, los sindicatos que usted conoce y que representan no son mayoritarios aquí, son casi testimoniales, pero sí que hay médicos y profesionales que están en esos sindicatos, no lo voy a negar. Pero esto es muy sencillo, esto es hablar con los profesionales médicos. Eso lo sabe usted, ¿no? Que son testimoniales. Yo conozco a muchos médicos. Sí, hombre, usted conoce a mucha gente, sí. Mire, usted hable con los profesionales médicos y le van a decir, le van a hacer una radiografía de la realidad que sufren. A mí, yo no sé si uno está en la privada, en la pública, yo no sé que hay médicos que están haciendo jornadas completas de una guardia, de un médico, no es una jornada, son 3 jornadas. Una enfermera, por ejemplo, no. Y eso tiene que entrar dentro del mismo estatuto, Marco. El estatuto acaba con las guardias de 24 horas. Al final, mire, Señora Lacid, ¿qué ocurre? acaba con las guardias de 24 horas. Por favor, yo no le interrumpo en ningún momento, señora Moreno. Entonces, hablen con los médicos. Nosotros hemos hablado con varias asociaciones y le vuelvo a decir, te hacen una radiografía real de lo que está ocurriendo. Y no es lo que usted dice. Y hay un enfrentamiento real. Hay un enfrentamiento real, sí que es cierto, como ha dicho la secretaria, una vocal de un sindicato, que entre comunidades y gobierno central. Pero la realidad es la que hay. Y pues nosotros desde luego que apoyamos el estatuto marco propio, ¿cómo no vamos a hacerlo? Y sobre todo defender la figura del médico, porque es que es un pilar fundamental, es que al final, si no están bien tratados, el perjudicado va a ser siempre el mismo, el ciudadano de turno. Una persona como el señor Radre, que no encuentra cita, usted que no encuentra nunca especialista, hay un problema endémico, es un grandísimo problema que hay en la sanidad, lo vamos a tratar. El borrador. Y si nosotros ponemos piedras en el camino a los médicos, mal va. El borrador es fruto de más de 60 reuniones técnicas y políticas, señora Lacid. Pues fíjese si escuchan. Señora Moreno, yo creo que a partir de ahora los médicos no los van a escuchar porque aquí dice la ministra Mónica García que no va a atender ninguna reivindicación más de los médicos, entre otras que no asumen ni quieren las 45 horas de las que ha hablado, porque pero si otros profesionales está incorporado en el borrador. Otros profesionales sanitarios incorporado en el borrador. otro No horario. mientan. Y no mientan, está incorporado en el borrador. Ha hablado de unos y otros, señora Moreno, pero si es que la ministra García es de la cuota a sumar, entonces también tendrán algo que decir. Y unos y otros he dicho el gobierno de España y la comunidad autónoma. La cuota del gobierno de La Rioja no tiene nada que decir. No, esa nunca, nada. Yo creo que hay que insistir porque es su competencia, a la ministra que se ponga a negociar lo antes posible. La ministra me va a dar cita a mí para primaria. Esta huelga y que no ocurra como la convocatoria MIR, que ha sido un absoluto fracaso, como han dicho las asociaciones de MIR en España. Bueno, lo dejamos aquí porque de aquí a junio esperemos que se arregle antes, ¿no? Que lleguen todos a un acuerdo y que al final redunda en nuestra atención sanitaria y que vaya a mejor. Gracias a los 4, muy buenas noches. Buenas noches. Ya con Renques, adiós, buenas noches.